Muchas gracias de nuevo. Seguimos con la serie sobre encuentros con Cristo. Desde hace varios meses, cada vez que me toca hablar aquí, estamos abordando algún encuentro entre una persona, a veces grupo de personas, que en alguna ocasión estuvieron con Cristo y tuvieron a veces un diálogo, a veces una experiencia de sanidad, una liberación de parte del Señor. Y entonces esta noche quiero abordar este tema del bajón más importante en la vida del apóstol Pedro. De ninguna manera es para criticar, es para aprender de qué manera podemos aprender de las fallas de otros y para no cometer las mismas fallas y para aprender a vivir como para agradar a Dios. El carácter de Pedro era tal que sería imposible pasar desapercibido en medio de un grupo de personas. Un líder natural, hombre locuaz, con fuertes opiniones, siempre dispuesto a expresarse, era previsible que metiera la pata en distintas situaciones de la vida. ¿Qué opinión tiene usted de Pedro? Me gustaría escuchar de algunos de ustedes qué es lo primero que salta a la mente cuando piensa de Pedro, por algún relato que han leído de la Biblia, alguna manera en que has elaborado algún pensamiento sobre la persona de este hombre tan importante en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que salta primero a la mente? Sí. Bueno, cuando Cristo le preguntó a sus discípulos, ¿quién cree que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cristo dijo que era Dios que lo había revelado, así que él escuchaba la voz de Dios. Un hombre sensible a la voz de Dios. Muy bien, sí. Era muy impulsivo y arrebatado, decía lo que se le venía a la cabeza, boom, ahí nomás. Impulsivo y arrebatado. Pues es interesante, la verdad que hace la vida, una vida así nunca va a ser aburrida, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra idea tienen de Pedro? Que se jugaba 100% por lo que creía. Jugaba 100% por lo que creía. Un hombre entero, entregado por completo. Y por lo visto era un hombre sensible, porque aun cuando metía la pata, enseguida se daba cuenta que había metido la pata y se sentía mal por eso. Sí. Y se arrepentía. Decía, es un hombre sensible. Sí, un corazón sensible Sí. y sincero. Exactamente. Todo esto es realidad. Al leer de su actuación en los evangelios, todos formamos alguna imagen de él, aun cuando admitimos que esa imagen sea parcial y quizás un tanto equivocada. Es que uno no puede quedar neutro frente a un hombre como Pedro. Se le ve un hombre apasionado, leal, capaz, decidido, como también aventurero, entusiasta y demasiado confiado en su propia opinión. Es fácil identificar en Pedro características que se reflejan en nosotros. Todos en algún momento seguro nos hemos comparado con Pedro diciendo, así soy yo también, en algunos de los aspectos de la vida de este hombre. El hecho de que Jesús lo eligió entre sus primeros seguidores nos sugiere que él vio en este hombre cualidades que el Señor pudiera forjar en un líder fiel. Claro que habría que trabajar con él, moldearlo,
tenerle paciencia, instruirle y soportar su tendencia a hablar antes de pensar bien. Pero al lado de Jesús, Pedro llegaría a ser un buen soldado del Maestro y eventualmente un denodado y formidable líder de la iglesia en sus primeros tiempos. Cuando el Señor nos llama, obviamente la materia prima no está en óptimas condiciones. Eso lo vimos con todos nosotros. Pero el Señor sigue obrando en nuestras vidas para forjar en nosotros su propósito. Saltan a la mente distintas escenas en las cuales Pedro fue uno de los protagonistas. Hoy estoy hablando de lo que está relatado en el Nuevo Testamento. Pedro caminó sobre el agua, cosa que ningún otro discípulo pudo decir. Cuando los demás discípulos no se atrevieron a lanzarse. Pedro echó la red por orden de Jesús para llenarla luego con una enorme cantidad de peces, después de haber trabajado toda la noche sin pescar nada. Participó Pedro en el reparto de los panes y peces a una gran multitud, cuando parecía imposible alimentar a tantos con tan poca comida. Junto con 2 discípulos más, Pedro vio a Jesús transfigurado y conversando con Moisés y Elías, siglos después de su partida. Qué cosa maravillosa, y haberse grabado en la mente de Pedro esa experiencia tan singular, aunque Dios habló desde el cielo para hacerle callar a Pedro cuando sugería que se podría levantar un campamento en el mismo lugar. Cortó Pedro la oreja de uno de los soldados que vinieron a arrestar a Jesús, y luego vio que Jesús la puso de vuelta. Y uno no tiene ningún problema en encontrar, no tiene ninguna dificultad en encontrar las fallas de Pedro, pero Pedro vivió intensamente esa relación con Jesús, con toda su alma. Yo me imagino las historias que Pedro tendría para contar a sus nietos después. No te imaginas lo que me pasó en tal o cual situación. Y allí contó, y seguramente los nietos quedaron completamente fascinados al oír de este hombre tan singular las cosas que el Señor había hecho en su vida. De modo que no puede resultar demasiado sorprendente que Jesús le dijera que percibió que su lealtad no estaba resistente a toda prueba, que le negaría 3 veces antes de cantar el gallo. Sin embargo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan el suceso para que otros podamos aprender algunas lecciones importantes. Veamos. ¿Cómo ocurrió? El preaviso de Cristo sobre la negación de Pedro se nos presenta en los 4 evangelios. Pero vamos a leer solo el relato que registra Marcos, que es bastante completo, en Marcos capítulo 14. Así se lee: todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Te aseguro, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy
esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Me imagino cómo ese balde de agua habrá caído sobre Pedro. No podría imaginar que pudiera pasar semejante cosa, aunque tenga que morir contigo. Insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Luego observamos lo que ocurrió, tal como Jesús le anticipó a Pedro. Debemos entender que en esta instancia ya estaba pasado el tiempo de oración en el jardín de Getsemaní. Jesús ha sido arrestado y conducido a ser examinado primero por Anás, el sumo sacerdote anterior, suegro del actual Caifás. Luego fue llevado a Caifás, quien lo examinó de nuevo. Todo esto muy poco tiempo después de que Jesús avisó a Pedro de que le negaría 3 veces. Cuando llegó a Jesús, arrestado ya, para ser examinado por Caifás, allí vemos a Pedro acercándose al patio con cierta aprehensión, obviamente deseando que nadie lo reconozca como uno de los seguidores inmediatos de Jesús. Leamos primero una parte del relato de Juan, para seguir después con lo que cuenta Lucas. Primero Juan 18, los versículos 15 al 18. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido, supongo que es Juan. Él está escribiendo este relato y tiene la costumbre en su evangelio de hablar de sí mismo en tercera persona. Entonces él dice, el discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Es su primera negación. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose. Ahí vamos a dejar el relato de Juan para seguir con parte del relato de Lucas. En Lucas 22, versículos 58 en adelante. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Su segunda negación. Como una hora más tarde otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Prácticamente todos los discípulos, con excepción de Judas Iscariote, eran de esa zona al norte de Galilea. Una zona despreciada por los de Jerusalén. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. La tercera vez que niega haber conocido a Jesús. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Pónganse en lugar de Pedro.
Imagínense el significado de esa mirada. Vamos a hablar de eso después. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Mateo y Marcos agregan el comentario de que Pedro, junto con su segunda negación, comenzó a echarse maldiciones. Como que Dios me maldiga si yo estuviera ahí con ellos. Algo así. Jurando luego por tercera vez que no conocía a Jesús. Resulta obvio que la situación es tensa. Debemos ubicarnos en el cuadro. No es nada fácil lo que está viviendo Pedro. Está luchando consigo mismo entre el querer estar cerca de Jesús en estos momentos tan desagradables y por el otro lado el temor de quedar implicado en el asunto. Quizás él mismo pudiera quedar arrestado, por lo menos es el temor de él. No está ejerciendo control ni sobre la situación ni sobre sus propias emociones. No está pensando con claridad. Seguramente se ha olvidado por el momento que pocas horas antes había jurado preferir la muerte antes de negar a su Señor. Lo que sí queda claro en todo el proceso es la calma que reina en Jesús. Nada le está sucediendo sin haberlo anticipado. Tiene una clara comprensión de que su Padre, en última instancia, está en control de su vida y de su suerte. Su misión está por cumplirse con gran pena y dolor terrible, pero no está desorientado Jesús. Entiende que en esta circunstancia los enemigos del propósito divino pretenden llevar a cabo su nefasto plan de liquidarlo y acabar con esta persona que consideran una amenaza. Pero Jesús sabe que al final la victoria pertenecerá a Dios. Con su propia vida, Jesús pagará el precio de rescate de todos los hombres, para que la gloria de Dios se revele de nuevo en la raza humana. De modo que el oscuro complot de sus enemigos terminará colaborando con el propósito divino. Esto mismo, de que por más que el diablo y los enemigos procuren desviar a Jesús y malograr el propósito de Dios, queda confirmado por las palabras del apóstol Pedro ante la multitud de judíos en la calle en el día de Pentecostés, que Dios sigue en el trono, que Dios no va a dejar que nadie ni nada le tuerce el propósito soberano suyo. Pues Pedro dice en Hechos 2, versículos 22 al 24, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios.
y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Eso es lo que Pedro dijo tiempo después, en el día de Pentecostés, ante la multitud reunida en la calle. Aún los planes de hombres malvados no pueden evitar que se cumpla la voluntad y el propósito de Dios, el Dios todopoderoso y soberano. ¿Qué podemos aprender de esta triste experiencia de Pedro? No siempre encontramos cómo evitar los errores ni superar nuestras debilidades, pero siempre podemos aprender lecciones valiosas y sabias aún de nuestras experiencias tristes. Quiero formular 4 preguntas para llevarnos a pensar en lo que podemos aprender. Primero, la primera pregunta: ¿el lapso de Pedro fue provocado por Dios? El hecho de que Jesús le avisó a Pedro desde antes de su negación implica invariablemente que estuvo en los planes de Dios que Pedro negara haber conocido a Jesús. Eso sería una postura fatalista, suponiendo que no podemos evitar lo que está determinado previamente. Además, quita la responsabilidad de Pedro. Hemos escuchado, quizás hemos dicho en distintas ocasiones, el diablo me lo hizo hacer. Pero tal excusa no tiene ninguna base en la verdad. No es como Dios obra. Dios nos avisa antes para que tomemos precauciones, para que actuemos en fe en el momento y no aflojarnos. Sinceramente, no creo que haya nada que nos obligue a presumir esta idea fatalista. Es mucho más lógico entender que Jesús conoce muy bien a Pedro. Lo ha visto bajo presión en distintas situaciones y él está consciente de su debilidad. Sabe muy bien que una persona así, cuando enfrenta una gran presión de las circunstancias, no tiene la firmeza para resistir. Obviamente, el Padre le reveló a Jesús que ese conjunto de circunstancias iba a poner a prueba a este seguidor del Maestro. Lo importante era que aprendiera una lección muy importante de la experiencia. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que es: ¿por qué Jesús le avisó a Pedro antes que lo iba a negar? Antes de nada, debemos entender con claridad que Jesús entiende muy bien que esto no es el fin de la historia para Pedro. Esto no es el último cuento. Aquí no termina la cosa, la vida de Pedro. Jesús no le dijo esto a Pedro para condenarlo, sino para advertirle que necesitaba entender mejor su propia vulnerabilidad. Debemos entender esto. Jesús quería advertirle a Pedro que necesitaba comprender mejor su propia vulnerabilidad. Para servir a Dios con fidelidad y para mantenernos firmes en medio de las pruebas, tenemos que tener una clara conciencia de nuestra vulnerabilidad. Es la razón que en la guerra los soldados usan
armas y elementos de defensa y no solo armas de ataque. Todo ejército, todo soldado es vulnerable. Podemos ser muy inteligentes y muy bien ilustrados, pero si no percibimos nuestra vulnerabilidad, el enemigo nos puede hacer desviar o caer al atacar nuestro lado flaco. Todos tenemos un lado flaco. La cuestión es cuidarnos para que el enemigo no entre por allá para desviar el propósito de Dios. Definitivamente no somos invulnerables. No somos invulnerables, ni nadie. Podemos perder el control, podemos desviarnos, podemos caer. Es la razón que necesitamos desarrollar una plena dependencia de Dios y aprender a escuchar bien la voz y seguir la guía del Espíritu Santo. Dios sabe muy bien que no tenemos en nosotros mismos lo que necesitamos para estar siempre firmes y avanzar. Por eso nos envió el Espíritu Santo. El término que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo se traduce en la mayoría de las versiones como el Consolador. Pero la palabra griega está llena de sentido. Significa literalmente uno que está al lado. Y la implicación es que está al lado para orientar, para cuidar, para abogar por uno, para guiar sus pasos. También es cierto que tenemos que reconocer que la fuerza nuestra está en la comunidad, en el conjunto de los que amamos y seguimos a Jesucristo. A solas, nuestra debilidad queda mucho más evidente. ¿Es obvio? Yo creo que nos damos cuenta cuando estamos solos, sin compañía, es mucho más fácil desviarnos o caer. La tercera pregunta. ¿Qué aprendió Pedro de su error? ¿Qué aprendió Pedro? Porque nosotros también podemos aprender. No solo debemos aprender de nuestras experiencias positivas, sino también de las negativas. ¿Cuántas veces hemos aprendido por un error nuestro lo que no debemos hacer? Por lo menos sirve para no repetir el mismo error. Dice que cualquiera puede errar, pero cometer el mismo error 2 veces, hay que ser medio estúpido, ¿no? O distraído al menos. La experiencia posterior de Pedro, especialmente después del día de Pentecostés, revela que una lección muy importante que aprendió es que no debe confiar en sí mismo, sino en Dios. Es fácil decirlo, es otra cosa vivirlo. Llegar a la convicción personal que uno no tiene todo lo que necesita para llegar a la meta. Y que solo en Dios encontramos los recursos esenciales para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Es una lección que difícilmente podemos aprender sin caer de bruces en alguna ocasión, simplemente por creer que ya lo tenemos, que ya lo sabemos. Hay un texto que precede el primer texto que leímos sobre el aviso que Jesús dio a Pedro. Se halla en Lucas 22, versículos 31 y 32.
donde Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Interesante. Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, plural. Pero yo he orado por ti, singular, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Aquí Jesús revela que no siempre controlamos las circunstancias de nuestra vida como a veces suponemos. Tenemos un enemigo en común que hará cualquier cosa para evitar que lleguemos a parecernos a Jesucristo. ¿Qué significa zarandear? Zarandear es sacudir, es mover el piso, es hacernos perder estabilidad. No sé si alguna vez ustedes experimentaron algún terremoto, pero el terremoto produce terror a todos los que experimentan porque el mismo piso se mueve. Y si el piso se mueve, ¿dónde se puede poner uno? ¿Dónde puede guardarse de que todo se caiga encima? Zarandear es sacudir, es mover el piso, es una figura para mover el piso o desestabilizar a uno. En el plan de Dios, el zarandeo sirve para sacar de nosotros las cosas que usamos a modo de muletas. La Biblia dice que todo será sacudido para que quede lo que está firme. Lo que no está firme se va a caer o va a desaparecer. Entonces, en el plan de Dios, ese zarandeo tiene el propósito de hacernos ver que hay algunas cosas en las cuales no podemos confiar. Nuestra riqueza, por ejemplo, o nuestra inteligencia. ¿Alguna vez se dio cuenta que lo que sabes no es suficiente? Lo que tienes en la mano no es suficiente y no te va a salvar del desastre. Es el propósito del zarandeo. Hacernos saber que hay pocas cosas en la vida que son estables, que permanecen, que son eternos. Y nuestra vida tiene que estar fundamentada en esas cosas serias, positivas, eternas, para no ser sacudido. Tanto en este texto de Lucas 22 como en la gran oración de Jesús registrada en Juan 17, se nota el valor de la oración de Jesús, lo clave que es que Jesús ora por sus discípulos. Y importante es la total dependencia de Dios al Padre. Jesús ora por sus discípulos para que encuentren en Dios su estabilidad. Si no tienes estabilidad en Dios, no puedes permanecer firme. Observemos la oración que Jesús elevó a Dios a favor de Pedro. Sabiendo de su vulnerabilidad y su inestabilidad, Jesús oró. ¿Para qué? Para que su fe no fallara. Para que su fe no fallara. A veces lo único que nos sostiene es la fe. Todo lo demás se mueve. Y la fe puede estabilizarnos. La fe es lo que conecta con Dios, nos conecta con Dios.
lo que nos mantiene cuando nos quedamos sin recursos propios. Es lo que nos capacita para decir con confianza, avanzaremos, llegaremos, venceremos los escollos, glorificaremos a Dios. Son expresiones de fe. Y Jesús quiere que Pedro llegue a ese punto que puede actuar con fe, no por temor. Luego vemos en la oración de Jesús su plena confianza en la restauración de Pedro. Pedro no quedará aplastado, ni derribado, ni vencido. Se levantará de nuevo. Cuando hayas vuelto a mí, dice Cristo. Eso significa que Pedro pasará por la prueba y volverá a encontrar su estabilidad en Cristo Jesús. Pero eso también implica una responsabilidad adicional. Cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Toda obra de Dios en nuestras vidas implica una responsabilidad. Toda conciencia de alguna victoria, de alguna intervención de Dios en la vida, implica en nosotros alguna responsabilidad. Estamos en esto juntos. Debemos sostenernos los unos a los otros. Por eso dice Cristo, fortalece a tus hermanos. Cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Debemos animarnos unos a otros, afirmarnos unos a otros. Hermanos, esto no es el fin. Levántate otra vez. Sigamos en pie. Dios está con nosotros. Aleluya. Así nos animamos los unos a los otros. Y la última pregunta que quiero hacer para hacernos pensar. ¿Cómo obró Dios en la vida de Pedro para superar su fracaso? ¿Cómo obró